Apreciados oyentes, muy buenos días. Estamos felices de estar nuevamente juntos, escuchando Reflexiones Matinales, Llave de David. En esta mañana pidamos en oración a nuestro Padre Eterno, que nos pueda dar de sus bendiciones, que nos pueda dar también el espíritu de su amado Hijo, para entender y comprender el mensaje que nos tiene para hoy, que se titula El rey Salomón edifica un santuario para nuestro amado Yahweh. El texto bíblico lo encontramos en 2 de Crónicas 3:1, que nos dice: Comenzó Salomón a edificar la casa de Yahweh en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, el Jebuseo. En el monte Moriah, Salomón edificó el templo, casa de Yahweh. Se construyó en el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Fue en el mismo lugar donde el ángel se le apareció a David, allí en la era de Ornán el Jebuseo, donde David había edificado un altar a Yahweh. En ese mismo lugar, el hijo de David, Salomón, comenzó a edificar el templo para el Altísimo. David no lo pudo edificar porque era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. El Padre Celestial había escogido ese lugar para hacerlo su morada y para presentar su gloria a todo el mundo, y mostró la aprobación de la construcción del templo. Y Yahweh descendió en ese templo y lo llenó de gloria mediante su presencia. Fue en ese templo donde el Mesías, la gloria del Padre hecha carne, predicó. Fue en ese templo donde Él lo limpió. Y fue en ese mismo templo donde Él fue rechazado por los judíos y donde le gritaron: «Crucifícale». En el lugar del templo, allí, finalmente pasó en manos de los gentiles y fue destruido. Fue quemado. El pueblo de Yahweh se había apartado tanto del Creador y habían ido tras la idolatría, que Yahweh permitió que ese tabernáculo, ese lugar santo donde había estado su morada, fuese tomado a manos de los gentiles. Y la presencia del Padre Celestial, de Yahweh, ¿dónde estaba? ¿O dónde se fue? La historia del templo de allí en adelante está en todo el libro de Reyes y de Crónicas. Cuando el pueblo de Israel era fiel a Yahweh, el templo se usaba en el culto y se mantenía para gloria de Yahweh. Cuando el pueblo se apartaba tras la idolatría, el templo era descuidado. Venían los enemigos, se robaban los utensilios del templo. El templo era mancillado. Incluso algunos reyes de Israel vendieron parte de los utensilios sagrados de oro del templo para pagar tributo a los reyes paganos. Entonces el templo era descuidado, sin la presencia de Yahweh. Definitivamente, el Altísimo no puede morar en un templo que se encuentra en pecado. Nuestro Padre Celestial es puro y santo. En Él no hay ni una pizca de engaño. Y cuando su pueblo se halla en pecado, simplemente adolece de su presencia. Somos pecadores por naturaleza, y de eso el diablo aprovecha para hacernos caer. El profeta Isaías hace un llamado al arrepentimiento diciendo: «Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Yahweh, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos.
Dejad de hacer lo malo. Isaías 1, versos 4, 13 y 16. La verdadera dificultad consiste en la corrupción del corazón no santificado y en la falta de disposición para someterse a la voluntad de Yahweh. Cuando nazca el determinado propósito en vuestros corazones de vencer, entonces estaréis en disposición de triunfar y cultivaréis aquellos rasgos del carácter que son deseables y emprenderéis el conflicto con esfuerzo continuo y perseverante. Ejerceréis una vigilancia constante sobre vuestros defectos de carácter y cultivaréis modalidades correctas en las cosas pequeñas. La dificultad de vencer disminuirá en proporción a la santificación del corazón por la gracia de nuestro amado Salvador. No puedes dominar como deseas tus impulsos, tus emociones, pero puedes dominar la voluntad y hacer un cambio completo en tu vida, sometiendo tu voluntad al Mesías. Tu vida se ocultará con Yahshua en nuestro Padre Celestial y se unirá al poder que está por encima de todos los principados y las potestades. Tendrás fuerza procedente del Padre, que te mantendrá unido a su fuerza y te será posible alcanzar una nueva luz, la luz misma de la fe viviente. Habrá en ti un poder, un fervor y una simplicidad que te constituirán en un instrumento pulido en manos de Yahweh. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, lo siguiente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Yahweh, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Yahweh en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Yahweh. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Pasemos un lindo día de la mano del Mesías. Hasta mañana.